En esta oportunidad vamos a desarrollar el modelo ecológico de von Frembrenner, subsistemas y alguna crítica. Durante la exposición proyectaré un esquema para que se pueda comprender de mejor manera este modelo y la relación que se establece principalmente entre entre los diferentes sentidos. Como podrán observar en la pantalla, vamos a situarnos en este modelo ecológico, ¿sí? Principalmente se utiliza en el campo de la psicología evolutiva, a fines y efectos de poder descubrir cómo afecta el contexto, ¿sí? El ecosistema, todas las situaciones donde se encuentra el individuo, cómo esto afecta al individuo. En primera instancia, cabe destacar que es de gran valor para la aproximación antropológica por el hecho de que la antropología aborda, ¿sí?, todas las cuestiones culturales y sociales que hacen que una persona se comporte de una manera o de otra y de que ésta se pueda relacionar. El modelo ecológico de Bronfenbrenner consiste en este enfoque ambiental sobre todo el desarrollo del individuo, ¿sí?, mediante diferentes ambientes que él se va a desarrollar y cómo va a influir de forma directa en cuanto a los cambios y al desarrollo cognitivo, moral y relacional, principalmente lo relacional, ¿sí? Las personas, a su vez, todos sabemos que nacen con diferentes atributos genéticos que se desarrollan en función del contacto del individuo con el entorno, ¿sí? Las características principales que podemos llegar a mostrar, ¿sí?, es que se hace una respuesta lógica, ¿sí?, al desarrollo de las personas desde la vida real, ¿sí? Podemos hablar que en el contexto, ¿sí?, porque esto principalmente van a estudiar en la parte de evolutiva en razón de evolutiva eh, en la etapa moderna, ¿sí? Era más de laboratorio y entonces acá empezamos a estudiar más la vida real y cómo esto va afectando, ¿sí?, principalmente al desarrollo de la persona. Entonces, trata de explicar en este modelo, ¿sí?, cómo la complejización que existe en el desarrollo integral de una persona tiene que ver con todos los factores, ¿sí?, y cómo esto está completamente ligado al ambiente. Cómo también los ambientes influyen en la conducta de la persona y en el desarrollo psicológico de las mismas. Bien, el sistema ecológico que estamos por estudiar ahora está caracterizado por diferentes sistemas que van englobando a los otros, ¿sí? Está el individuo con un microsistema, luego con un mesosistema, el individuo en razón de un exosistema y el individuo en razón de un macrosistema. Son todos los aspectos de la vida de una persona con cada una de las particularidades concretas y determinadas que ahora vamos a tratar de ir viendo con ejemplos. El microsistema es cuando vamos a parar y vamos a posicionar al individuo, ¿sí?, con lo más cercano que tiene que lo influye, ¿sí?, con esas personas más cercanas, ¿sí?, que están, en las que se incluyen todos sus comportamientos, sus roles y las relaciones características en los contextos cotidianos que tiene. ¿Qué podemos decir que es un contexto cotidiano para una persona? Bueno, es el trabajo, ¿sí?, su puesto y su lugar de trabajo. Podemos hablar que la relación con los amigos sería también su hogar, ¿sí?, el lugar
donde él se encuentra ordinariamente y es estable, ¿sí? Y estos le va dando la capacidad de interactuar cara a cara con otra persona. Tiene algunas características, como por ejemplo, es relativamente estable. Significa que estos lugares no cambian, ¿sí? Este entorno habitualmente no cambia. O sea, la escuela en un niño no cambia. La familia no cambia. Las personas con las que vivo ordinariamente no cambian. Ahora, si se sufre una alteración en el microsistema, por ejemplo, cuando uno se muda. Cuando hay una mudanza, bueno, la persona sufre, el niño sufre cuando el adulto cambia su puesto de trabajo o cambia su condición laboral, ¿sí? Hay una transformación en la conducta y en el comportamiento de la persona, ¿sí? Podemos tener el ejemplo de los docentes. La pandemia mundial que se está atravesando en razón del COVID-19 nos ha transformado el concepto del lugar de trabajo y la idea de escuela. Y eso repercutió considerablemente en cada uno de nosotros. Los elementos del microsistemas se retroalimentan, ¿sí? Significa que la familia y la escuela en un niño se alimentan unas a otras, porque el individuo va llevando y trayendo información, ¿sí? Se va relacionando en estos dos lugares, ¿sí? Eh, entonces, al estar interrelacionados, se retroalimentan a su vez entre sí, ¿sí? Por eso podemos ver que todo lo que a un niño le pase en la casa repercute directamente en su desarrollo en la escuela y en las clases. ¿Cuántas veces nos ha tocado encontrarnos en una situación de una pérdida del niño, de un familiar querido porque fallece? Entonces, durante una semana, 15 días, el niño hay un cambio en su conducta en la escuela. Afectó y se retroalimentaron estos sistemas. Afectan directamente a la persona, ¿sí? Todas las relaciones que se dan en el microsistema, ¿sí? Influyen directamente en el individuo. ¿Por qué? Porque son personas con las que el individuo se está relacionando en su día a día. Entonces va marcando todas las cuestiones cognitivas, morales, emocionales, éticas y principalmente las cuestiones de conducta. El mesosistema, ¿sí? Que está un poquito más afuera del niño, bueno, el mesosistema podemos decir que lo conforman diferentes conjuntos de microsistemas, ¿sí? Son las relaciones de son las relaciones de dos o más entornos en los cuales el individuo participa activamente, ¿sí? Entonces, dos microsistemas que se relacionan. La relación directa del microsistema de la familia y el trabajo, la familia y la escuela, por ejemplo. La vida social y el colegio en un adolescente, ¿sí? Eh, entonces, recordamos que una característica que tenía el microsistema era la retroalimentación. Bueno, acá el mesosistema habla justamente de la relación entre dos o más entornos, ¿sí? Es un sistema de microsistemas, ¿sí? Que se forma o amplía cuando la persona entra en un nuevo entorno, ¿sí? Los elementos que influyen en el mesosistema o que lo constituyen, vamos a decir que es el flujo de información, donde hay un intercambio y una ida y vuelta de información constante a través del individuo. El individuo es el comunicador entre las personas que se encuentran interrelacionadas por el mismo. Entonces, por ejemplo, el niño
va a la escuela y habla con el profesor o con el gabinete pedagógico, le cuenta un problema familiar, se está vinculando con el microsistema escuela. Y luego va y lo comparte a esto con su familia. Está relacionándose con el microsistema familia, pero ahí él está llevando una información y otra, ¿sí? Entonces, se desarrolla comunicación a través de estos microsistemas que están asociados a la misma persona. Se potencian las conductas. Significa que gracias a este mesosistema, las conductas son potenciadas. Si en la casa a un niño le enseñan a que no se come con la mano y va a la escuela, al jardín, y en el jardín la señora le dice no se come con la mano, él está potenciando una conducta adquirida. Por eso es importante que la comunicación que hay entre ambos microsistemas sea la misma, sea buena para que la persona se desarrolle de la mejor manera posible y sus conductas vayan acorde a esto que se va enseñando. O sea, se genera la potencialización también de los aprendizajes. Hay un establecimiento en el mesosistema de lo que es el apoyo social. Puede existir una persona, un individuo, que tenga muy buena contención familiar, pero no tiene amigos, o tiene muchos amigos y no tiene contención familiar, entonces busca apoyo. Entonces los microsistemas se están formando de forma aislada y no tienen la capacidad de generar el apoyo social. El niño necesita que los microsistemas funcionen y anden bien en el mesosistema para generar su apoyo social necesario para que se pueda relacionar. Ahora un poquito más allá, vamos a hablar del exosistema. El exosistema incluye entornos en los que la persona no participa de forma directa, pero sí se producen hechos que lo van a afectar a su ambiente donde él está, ¿sí? Como por ejemplo, el lugar de trabajo de mi pareja, donde yo no lo frecuento, yo no estoy en el lugar de trabajo de mi pareja, pero lo que ella vive en ese lugar afecta porque ella concretamente está dentro de mi microsistema y por ende está en relación en los mesosistemas. Entonces, como ella esté, me va a afectar a mí, ¿sí? Ese es el exosistema. Como para que lo tengamos en cuenta en dónde está. No participo directamente, pero sí afecta al desarrollo de alguna manera del individuo. Los factores que están en la opinión de terceros, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones que se establecen en el exosistema no atañen directamente, pero sí indirectamente a la persona. Entonces, las opiniones que los otros tengan de mí, ¿sí? Pueden cambiar mi desarrollo, ¿sí? Muchas veces se ha escuchado, ¿sí? O se ha escuchado de situaciones de niños que han cambiado su comportamiento notablemente y cuando uno empieza a indagar por qué, es porque el grupo de amigos de su hermano lo empezó a opinar sobre él, empezó a hablar de él sin conocerlo. Entonces el niño se siente que tiene que cambiar. Entonces es una opinión de un tercero, de un exosistema que me está afectando a mí porque él no es parte de ese grupo. La historia previa tiene que ver con los elementos que hacen referencia a todos los conocidos que uno puede tener o los familiares del pasado de la persona que todavía no los conoció. Pero esta historia familiar y social de uno de sus allegados eh, puede contextualizar el desarrollo de uno mismo y establecer algunas premisas del funcionamiento. La satisfacción de las relaciones con los allegados, la calidad relacional de los individuos, ¿sí?, más próximos a una persona determinan el estado de satisfacción de estos. La satisfacción personal de los sujetos con los que se
con los que se comparte día a día modula en parte la relación establecida. Por este motivo, la relación entre los terceros afecta de forma indirecta el desarrollo del individuo. ¿Sí? En cambio, ahora lo que vemos es el macrosistema, lo grande, donde todos estos sistemas podemos decir que están englobados, ¿sí? Podemos decir que están englobados, es el funcionamiento, perdón, es el engloba, por ejemplo, la cultura, el momento social y cultural en el que se desarrollan las personas, ¿sí? Habitualmente hay un estudio de Bronfenbrenner que nos marca el hecho de que dice que todas las estructuras y las sustancias del micro, meso y exosistema son similares, digamos, ¿no? Acá las políticas gubernamentales son una de las características que definen este último sistema, porque claramente que cada región va teniendo ciertos comportamientos y normativas que van gestando su personalidad. Como por ejemplo, podemos decir que la aportación de armas en Argentina no es algo que esté autorizado para todas las personas, sino poseer un arma implica un montón de normativas, por eso el común denominador de los ciudadanos argentinos no poseen armas, como podemos observar, no sé, en el estado de Texas de Estados Unidos, donde la aportación de armas está reglamentada y cualquier ciudadano posee una. Entonces, por más deseo que tenga la persona de poseer un arma, no lo puede hacer porque hay una política gubernamental que no lo permite. Hay normas socioculturales, ¿sí?, que implican y tienen que ver con el contexto y la forma en la que uno se relaciona, se sociabiliza y convive, digamos, que no necesariamente están escritas, sino que responden a algo concretamente cultural, como por ejemplo nosotros podemos pensar en el compartir o la comida para la celebración. Habitualmente en nuestra región, cada vez que queremos celebrar algo, nos unimos a comer o hay una comida por medio, o hablamos y decimos, vamos a tomar unos mates y al tomar el mate implica un momento de confianza y de compartir de la vida, ¿sí? Las valoraciones sociales, o sea, hay cuestiones que en este exosistema van haciendo valoraciones, como por ejemplo, yo puedo pensar y poner este ejemplo. Si una persona se va a un supermercado en la zona de Brasil, de Santa Catarina, lugar turístico, y entra al supermercado con una malla y sin remera y descalzo, puede ingresar al supermercado, hacer sus compras tranquilos o recorrer todo el centro de la ciudad donde está sin ningún problema, pero si hace lo mismo aquí en Resistencia, en Chaco, se encuentra con que es criticado y en ciertas cuestiones ya hay normas que no se pueden hacer, ¿sí? O, por ejemplo, valoraciones en cuanto a, como está el ejemplo en el material, de sentarse en el piso, digamos, en la calle pública, digamos, ¿no? O sea, para ciertos contextos está bien como para otros no. La crítica principal que se da en este aspecto es que, bueno, esta teoría no presta muy poca atención a los contextos biológicos y cognitivos, principalmente, y se detiene solamente en los que se puede medir, que es lo que está por afuera de digamos, ¿no? Pero el individuo es mucho más complejo. Bueno, me parece importante que podamos también ahora hablar y descubrir, ¿sí, no?, cómo entonces la persona, ¿sí?, el individuo, se relaciona con su microsistema. De ese microsistema se va al mesosistema. Ese mesosistema es la relación de los micros. El exosistema, ¿sí?, que son todas las cuestiones que están por afuera de él, esos terceros, al macrosistema, que es donde está inmerso todo esto. Si nosotros pensamos qué relación tiene todo esto con el abordaje integral de forma holística de una persona, tiene todo que ver, ¿sí? Cuando yo estudio al hombre
en su comportamiento social y cultural en la antropología y digo, ¿con qué viene? O sea, ¿cuál es su macrosistema que hace que su exosistema tenga una forma de ser, que hace que sus mesosistemas se relacionen de una forma determinada, generando así estos microsistemas, ¿sí? Y él va transformándose. Entonces es importante abordarlos de forma holística, ¿sí? Y esta es la relación que existe. Es importante que nosotros podamos detenernos a pensar y repensar esto, ¿sí? De que este abordaje del modelo ecológico nos proporciona a nosotros una mirada integral del contexto y nos permite poder brindar una contextualización, valga la redundancia, específica de la persona. Y a raíz de ahí partir nuestro análisis y nuestra intervención, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio.